Gloria a Dios. Bien, hoy tenemos una parábola conocida habitualmente como la parábola del hombre fuerte. Es una pequeña parábola y la podemos encontrar en los tres evangelios. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. El contexto de esta parábola es justo después de que Jesús lanzó la parábola del amigo inoportuno. El evangelio de Lucas sigue narrando lo que pasa después. Y lo que pasa después es que Jesús, en medio de una multitud, está echando fuera el demonio que tiene mudo y ciego a una persona. Y ahora, vemos en los tres evangelios un montón de detalles que son importantes para nosotros hoy, para entender la parábola y para entender todo lo que se estaba moviendo en ese momento en el ministerio de Jesús. Y lo que he hecho, como en otras ocasiones, es juntar o aglutinar el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas en un solo relato bíblico. Podemos encontrar este texto en Mateo 12, del 22 al 28, Marcos 3, del 20 al 26, y Lucas 11, del 14 al 20. Y si unificamos los tres textos en uno solo, quedaría algo tal que así en la Reina Valera del 60. Dice lo siguiente: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, Jesús y sus discípulos, ni aún podían comer pan. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y se maravilló y decía: ¿será este aquel hijo de David? Cuando lo oyeron los suyos, veremos después quiénes son los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Mas los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén, al oír que la gente decía que era el Mesías, el hijo de David, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y caerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta situación que acabamos de leer es una de las situaciones más críticas y complejas que podemos encontrar en los evangelios. En este breve contexto podemos ver claramente lo que implicaba el ministerio de Jesús, para él mismo, para sus discípulos, para las multitudes, para los fariseos y para los enfermos y endemoniados. Y repito, quiero que usted entienda bien que es una situación muy difícil de gestionar humanamente hablando. Para mí este pasaje es uno de esos claros ejemplos en los evangelios de que Jesús necesariamente es el Hijo de Dios. Al igual que las respuestas de Jesús cuando dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, o al igual que la respuesta de Jesús cuando le dicen: ¿es lícito dar tributo al César? Y dice: denme la moneda. ¿De quién es la imagen? Son esos eventos en los evangelios que nos narran claramente que Jesús de Nazaret existió y que era el Hijo de Dios. Que es imposible que alguien se inventara una fábula sobre un maestro en la época que hiciera semejantes cosas o tuviera semejantes respuestas. Que simplemente tienen que ser testigos presenciales que vieron y oyeron lo que estaba pasando y simplemente lo narraban tal y como sucedía. Y este ejemplo es un claro ejemplo de cómo Jesús se manejaba en situaciones límites y muy complicadas en el ministerio público. Vemos a Pablo predicando en Atenas al Dios no conocido y decimos: ¡buah, Pablo! Vemos a Pedro predicando en Jerusalén y 3.000 se convierten en Hechos y decimos: ¡oh, madre mía, Pedro! Vemos a Esteban defendiendo su fe delante del Sanedrín, diciendo que Dios no habita en templos hechos por hombres y decimos: ¡buah, Esteban! Pero todos ellos quedan secundados en un segundo rango cuando el maestro de maestros habla y se maneja en todo tipo de situaciones. Y esto tiene sentido porque el propio Jesús dijo en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro. Ahora, repasemos brevemente lo que acabamos de leer. Una gran multitud se está agolpando cerca de Jesús y sus discípulos.
Tal es la multitud que lo rodea a Jesús, que ni siquiera se pueden desplazar a comer, dice. No podían moverse ni siquiera para apartar su lugar y comer pan. Es decir, están en ayunas, están cansados físicamente y en un momento de exposición máxima a la gente. Todo el mundo quiere conocer a Jesús, todo el mundo quiere escuchar de Jesús, todo el mundo quiere ver lo que hace, hay ruido, confusión, estrés, todo eso en ese lugar, delante de todas esas personas. Y en medio de esta situación, encima les presentado a Jesús, en ayunas y en un contexto donde la gente lo está agobiando y agolpando, un endemoniado que es ciego y mudo. Se lo presentan allí delante. Ahora, dice el texto bíblico literalmente que el motivo por el cual esta persona era muda y ciega era por causa de un demonio. Dice el Evangelio de Lucas, un demonio que era mudo. Es decir, el hombre era mudo o tenía enfermedad física no por un problema físico, sino por una posesión espiritual que afectaba físicamente con enfermedad. Y esto, hermanos, no es un texto aislado en los evangelios. Bíblicamente se relata en varias ocasiones que los demonios pueden provocar enfermedades físicas al ser humano. Marcos 9, 17 al 18 dice, en otro texto, estamos en Marcos 3, ahora en Marcos 9 otra vez dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Lucas 13:11. Recuerden que Lucas era médico. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora, Jesús sanó a muchísimos enfermos a lo largo de su ministerio, un montón de ellos. Hay relatos que decía que venían cientos y todos eran sanados. Y en algunos casos en particular en los evangelios se dice que algunas de esas enfermedades eran por causa de una posesión espiritual o demoníaca. Ahora, lo que no podemos hacer, hermanos, es lo que solemos hacer con las Escrituras. Tomamos un texto en particular y lo ponemos como norma general para todas las ocasiones. ¿Estás enfermo? Tienes un demonio. No podemos hacer esto. Dios no dice en su palabra que toda enfermedad sea causa de un demonio. Como digo, no podemos tomar un texto en particular para generalizar. Ahora, es igual de errado negar que una posesión demoníaca produzca enfermedad que asumir que todas las enfermedades son por causa de una posesión demoníaca. Es igual de errado. No podemos negar bíblicamente una cosa, tampoco afirmar la otra. Debemos sujetarnos y ceñirnos a la palabra de Dios. Puede ocurrir que un asunto espiritual esté afectando a una enfermedad física, pero no podemos decir que toda causa de enfermedad física sea por un asunto espiritual. Aclarado esto, seguimos avanzando. Una gran multitud agolpándose con Jesús y sus discípulos. Están en ayunas sin poder comer siquiera todavía. Un chico mudo y ciego es presentado delante de Jesús. Jesús expulsa al demonio y ahora el ciego ve y el mudo habla. Y todos se quedan atónitos diciendo, quizá Jesús sea el Cristo. Quizá Jesús es el Mesías, el hijo de David. Todo parece normal hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Es presentado un endemoniado, es liberado y ahora el ciego ve y el mudo habla. Sin embargo, la situación se empieza a complicar y podemos ver dos reinos claramente enfrentados públicamente. El primer problema que Jesús tiene que enfrentar en esta situación extrema es la incredulidad de sus propios amigos o familiares o seres queridos. Dice el Evangelio de Marcos, los suyos. Y no se aclaran los comentaristas bíblicos si los suyos se refiere a los familiares de Jesús o amigos que conocían a Jesús desde la infancia en Nazaret y habían visto o habían venido a verle. No se aclara. Por el contexto en Marcos parece que los suyos, lo más natural es que es María y sus hermanos, porque justo antes los menciona, pero independientemente de que sean los familiares de Jesús o gente cercana que conoce mucho a Jesús, los suyos querían prenderle y sacarlo de allí. Por pura incredulidad. Ahora, ante esta primera oposición, Jesús ignora completamente este asunto. Lo deja aparcado en un lado. Recuerden que él ya ha dicho que sus hermanos
y hermanas y su madre son los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ahora, él recibe la noticia de que lo quieren sacar de allí, porque creen que está fuera de sí, y Jesús decide ignorar esta oposición. ¿No entienden? Ya entenderán. ¿No entienden ahora lo que estoy haciendo? Quizá Dios les permita entenderlo mañana. No va a perder ni un segundo de su tiempo en semejante asunto. ¿Por qué? Porque si estas personas sean familiares o gente cercana a Jesús, tenían el testimonio de Jesús de toda su vida, ¿qué les tiene que decir Jesús? ¿Acaso no conocían el testimonio de Jesús en toda su vida sin un solo pecado, sin un solo error y sin ninguna sola falta? ¿Acaso Jesús con 12 años no fue a Jerusalén y María y José se vuelven y el chico se queda y cuando vuelven dice, estoy en los asuntos de mi Padre, estoy en los negocios de mi Padre? ¿No dijo eso Jesús a todos y lo sabían? ¿Acaso no fue un ángel el que avisó a María de que el niño sería el Cristo? ¿Acaso José no tuvo sueños de que debía proteger al niño y llevarlo a Egipto para protegerlo de mano de Herodes? ¿Acaso Juan el Bautista no dijo públicamente que era el Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Acaso Jesús mismo en ese momento no acaba de expulsar un demonio para que un chico pueda ver y hablar? Tienen toda la información necesaria. Estas personas que conocen a Jesús desde el principio, ¿de quién es Jesús? Si no lo entienden en ese momento, bueno, ya lo entenderán, o no. Pero Jesús no pierde un solo segundo de tiempo en este asunto. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, Jesús ignora la primera oposición, pero se levanta una segunda oposición. Llegan los fariseos y los escribas de Jerusalén. Es decir, los mejores fariseos y escribas, las mejores escuelas rabínicas, el Sanedrín, los sabios y entendidos eran de Jerusalén. Y era muy habitual que cuando un fariseo o escriba venía de Jerusalén a un pequeño pueblo, todos decían, a ver qué nos tiene que decir, a ver cómo interpreta la ley. Ellos sí que conocen de la palabra, ellos sí que están instruidos mucho más que nosotros. ¿Y qué está pasando aquí? La multitud ve al mudo hablar y ciego ver y dicen, debe ser el Mesías. Ahora, ¿qué dicen los entendidos de la ley? ¿Quién dicen los sabios y conocedores de las Escrituras? Cuando son preguntados por esta gente diciendo, ¿ustedes qué opinan? Es decir, nosotros creemos que es el Cristo, fíjense lo que está haciendo. ¿Qué hacen los supuestos entendidos de la ley? Los entendidos en la ley y en las Escrituras dicen que Jesús está echando y expulsando demonios por medio y por el nombre de Satanás. Esto no puede ser más enrevesado, ¿verdad? No puede ser más confuso y extraño. Una gran multitud agolpándose, en ayunas sin comer, un endemoniado ahora es libre y ve y habla, la gente empieza a decir que Jesús es el Mesías, su familia se opone a lo que está pasando y los entendidos en la ley comienzan a blasfemar a Jesús diciendo que echa demonios en nombre de Satanás. Por eso no es extraño que Jesús después diga que es el pecado contra el Espíritu Santo, pero eso sería otra predicación. Ahora, en este contexto, es cuando Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los Boanerges, volverían a decirle a Jesús, oye, ¿mandamos fuego del cielo y que los consuma? ¿No? Sería lo más normal, ¿verdad? Yo me sumaría en esta ocasión a Juan y a Jacobo. Diría, Señor, ¿sabes qué? Que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Porque ¿qué sentido tiene que en este punto de la historia haya tanta incredulidad? Y para colmo, dice que otros querían probar a Jesús diciendo, mándanos señal, muéstranos señal. Es decir, para esta gente, que este chico, que era ciego y mudo, hablara y viese, no era señal suficiente. Por lo tanto, la única conclusión natural es, bueno, quizá otras señales haga falta, que caiga fuego del cielo y los consuma, como Elías. ¿Qué más señal necesitan para ver que Jesús es el Mesías? Ahora, en medio de esa incredulidad, todos humanamente hablando estaríamos dispuestos a decir, ¿sabes qué? Se acabó. Que venga juicio de Dios y que haya otra generación, porque esta generación nunca va a creer. Pero en medio de esta situación, ¿qué hace Jesús, hermanos? ¿Cuánto tenemos que aprender de Cristo? Coja su libreta de apuntes, si la tiene, y comience a tomar apuntes de una clase magistral
de cómo gestionar y manejar situaciones extremas en el ministerio público. Porque Jesús nos va a dar una lección de vida y de autoridad sin precedentes. Dice que Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, es decir, estos tipos decían que Jesús echaba demonios en nombre de Belcebú, pero no se lo decían a Jesús en la cara, Estaban por ahí cuchicheando entre las multitudes. Será por un demonio, será por Satanás. No venían de cara a Jesús. Ahora Jesús los manda a llamar. Pero Jesús no les corrige en su vida o falta de ética. Jesús les corrige en su doctrina. Jesús, ante la oposición doctrinal de la verdad del Evangelio, sí que se levanta. No ante el corazón podrido de esta gente, sino ante su error doctrinal que está afectando a las multitudes. Porque siempre, hermanos, es un asunto de doctrina. Siempre es un asunto de doctrina. ¡Ay, el hermano cayó en pecado! Asunto de doctrina. ¡Ay, es que el hermano está haciendo cosas raras! Asunto de doctrina. Siempre se basa en el conocimiento que tenemos o no del verdadero Dios. Siempre. Creer algo errado me lleva a vivir errado. Ahora, Jesús no responde a sus familiares, pero sí responde a estos falsos maestros. Es importante decir en este punto que la afirmación de estos hombres, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No hay ningún solo texto bíblico en el Antiguo Testamento, ni siquiera una mala interpretación posible para que esta gente diga semejante cosa. Es una burrada. No hay ningún motivo, ni un solo texto bíblico que les pueda apoyar, pero todavía peor, tampoco tienen ningún argumento de la historia del pueblo de Israel, tampoco de su experiencia personal, ni ningún ejemplo real que puedan decir que Satanás echa fuera demonios en nombre de Satanás. Esto es una fábula literal. Ni la palabra lo respalda, ni su experiencia lo respalda, ni la historia lo respalda, nada respalda semejante afirmación. El único motivo real por el que estas personas dicen semejante cosa es por pura envidia, celos y orgullo en contra de Cristo. Estos hombres estaban perdiendo influencia en las multitudes. La gente ya no solamente escuchaba lo que ellos tenían que decir, sino lo que escuchaban, lo que Jesús de Nazaret tenía que decir. Porque hablaba como aquel que tenía autoridad y hablaba acerca del reino de los cielos, y no solamente hablaba acerca del reino de los cielos, sino que señales del reino de los cielos lo acompañaban. Y aquí está el asunto. La única manera que podían de desarticular o debilitar el ministerio de Jesús era negar que Dios estuviese con él. No podían negar que el mudo hablase y el ciego viese, estaba allí delante. Lo único que podían hacer estos hombres, de forma descabellada y mentirosa, es decir, no, es que Dios no está con él. Decir a las multitudes que Dios no estaba respaldando a Jesús, sino que más bien era Satanás quien respaldaba a Jesús. Ahora, como les digo, Jesús, en lugar de mandar fuego del cielo, que es lo que todos hubiéramos hecho, incluido Elías, lo que hace es responder con 3 argumentos. Lanza 3 respuestas claras y evidentes para anular la doctrina. Lo primero que hace, como les digo, es confrontarlos públicamente, los manda a llamar y ahora va a la raíz de la acusación. Ustedes dicen que yo echo demonios en nombre de Satanás. Jesús responde. Primer argumento. Un reino no puede estar dividido contra sí mismo. No tiene sentido decir que Satanás expulsa demonios de la gente, porque eso implicaría que Satanás está actuando contra sí mismo. Satanás quiere robar, matar y destruir, pero no quiere robar, matar y destruirse a sí mismo. No tiene sentido. Hermanos, esto nos habla de una clara jerarquía y organización en el reino de las tinieblas. Y también nos habla de una clara jerarquía y organización en el reino de los cielos. Nunca lo que proviene de Dios le llevará a pecar, a negar a Cristo o a buscar su propia gloria. Y nunca lo que proviene de Satanás me llevará a honrar a Dios, a creer en Cristo y a buscar la gloria de Dios. Nunca. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Juan 8:12.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Son dos reinos enfrentados, sin ningún tipo de unión, ni vínculo, ni encuentro, en guerra. Ahora Jesús sigue argumentando. Segundo argumento, si echar demonios se hace en el nombre de Satanás, los fariseos en nombre de quién lo hacían. Recuerden, hermanos, que los fariseos también practicaban exorcismos, porque los fariseos, a diferencia que los saduceos, sí creían en la resurrección de los muertos y en los ángeles y los demonios en angelología. Ellos sí creían en estas cosas. Ahora, no era raro que algún fariseo fuese llamado a un pueblo para expulsar un demonio. ¿En nombre de quién ellos echaban fuera a los demonios entonces? Por eso dice que sus hijos les juzgarían a ellos. Yo los echo en nombre de Satanás. ¿Y vosotros? Dice Jesús. Segundo argumento. Tercer argumento. Ahora viene la parábola del hombre fuerte. Vamos a unificar los tres textos en uno solo, como hemos hecho antes. Mateo 12, 29 al 30, Marcos 3, 27 y Lucas 11, del 21 al 23, dirían algo tal que así. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a la interpretación de la parábola despacio. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Cuántos hombres fuertes tenemos hoy aquí? Tonos, levanta la mano, me parece correcto. Aquí unos cuantos hombres fuertes. A mí no me miren, ¿eh? Yo muy fuerte no estoy más bien escuálido. Hombres, no se refiere a usted de la parábola. No se refiere a ningún ser humano. ¿Quién es el hombre fuerte, evidentemente, en la parábola? Satanás. Satanás es comparado en la parábola con un hombre fuerte que guarda lo que posee, lo que es suyo, lo que le pertenece, lo que es de su propiedad. Y la pregunta sería, ¿qué le pertenece a Satanás? ¿Qué es la posesión de Satanás? Lucas 4, del 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y yo a quien quiero la doy. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, entregaron la posesión y toda autoridad sobre este mundo y los reinos a Satanás. La posesión que Dios le había dado al hombre, el hombre se la dio a Satanás por causa del pecado. Podemos comprobar esto en Génesis 1, 27 al 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el hombre al pecar entregó esa potestad, esa autoridad y ese señorío a Satanás. Si los reinos de la tierra son propiedad de Satanás, quienes hay en ellos también son de su propiedad, de su gobierno y de su dominio. Y este gobierno y dominio de Satanás se basa en ejercer control sobre las vidas y almas por medio del pecado. Por eso dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Juan 8:44 dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, Jesús no termina aquí. No simplemente nos anuncia
que cuando estamos en pecado, estamos en posesión de Satanás y nos deja a nuestro desamparo. No. Él sigue hablando. Jesús no nos deja sin más en manos de Satanás. Recuerde que a lo suyo vino, para la gloria de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Fíjense que el objetivo en este punto no es matar al hombre fuerte, es saquear sus bienes. En la primera venida de Cristo, encarnado y nacido como niño en Belén, el objetivo de la venida de Cristo en este punto no era matar al hombre fuerte, sino quitarle sus bienes. Ahora, sabemos cuál es el final de Satanás, ¿verdad? ¿Cuál es el final? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sin embargo, en este punto, como les digo, el énfasis de Jesús es que está hablando de cómo el ministerio de Cristo, por medio del Evangelio, puede saquear los bienes del hombre fuerte. ¿Cómo puede librar a las almas de la posesión de Satanás? El ser humano no fue creado para pecar. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios dijo, cuando creó todo, que todo era bueno en gran manera, que cumplía el propósito por el cual Dios lo había creado. La única manera que Satanás tenía de ejercer autoridad e influencia en los seres humanos, de robar, matar y destruir, es que hiciésemos lo mismo que él hizo contra Dios. ¿Y qué es lo que él hizo contra Dios? Desobedecer y pecar contra Dios. ¿Recuerdan cuando Satanás le dice a Eva, serás como Dios? ¿Lo recuerdan? Serás como Dios. Eso era una mentira. Lo que Satanás realmente quería decir no es serás como Dios. Lo que le quería decir a Eva es serás como yo. Serás una desobediente y una pecadora como yo. Serás mía, serás mío. La verdad escondida en el serás como Dios es serás como yo, un desobediente y un pecador. Esto es lo que se estaba trazando en el huerto del Edén. Y eso es lo que se traza cada vez que el pecado llama a nuestra puerta por medio de la tentación. Serás como yo, un rebelde. Serás como yo, un desobediente. Para poder quitar al hombre fuerte lo que es suyo, hay que atarlo primero, inmovilizarlo, incapacitarlo, desarmarlo. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién es el que puede atar a Satanás para robar sus bienes? ¿Quién ata a Satanás para recuperar lo que es suyo? Lo dice Jesús. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Quién es más fuerte que Satanás? ¿Usted, yo? Cristo. ¿Quién ata a Satanás? Cristo. ¿Quién ha vencido a Satanás? Cristo. ¿Cómo ha vencido a Satanás para salvar lo que se había perdido? Hebreos 2 del 14 al 17. Así que, escuche bien, por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, fuimos humanos, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, esclavos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Primera de Pedro 2, 24 al 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y qué decir el testimonio del apóstol Pablo, camino a Damasco, Hechos 26 del 15 al 18? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?
Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién es más fuerte? Cristo. Ahora, apliquemos la parábola. El pecado nos ata, el pecado nos esclaviza, nos pone bajo cautividad de Satanás. Somos parte de sus posesiones y sus bienes. Somos de su propiedad. Antes de conocer a Cristo, le pertenecíamos. Por eso Pablo da este consejo a Timoteo para todo ministro de culto. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor, el que sirve a Dios, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, Jesús ha vencido a Satanás para recuperar lo que es suyo. En Cristo soy libre de la esclavitud del pecado. Lejos del pecado, siervo de Cristo. Lejos de Cristo, siervo del pecado. Por eso Jesús cierra y dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y aquí está la clave de esta parábola. No existen reinos divididos. Lo que existen son dos reinos enfrentados. Son opuestos y contrarios entre sí. Uno es más fuerte que el otro. Uno es vencedor, el otro está derrotado. Uno es luz, vida y verdad. Otro es oscuridad, muerte y engaño. Uno se presenta y te presenta lo que es bueno para ti, aunque no te guste y te cueste entenderlo. El otro te presenta todo lo que es malo para ti, pero mintiéndote y diciéndote que es bueno. Si tienes dudas de quién es el vencedor, de quién es el más fuerte, de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana, déjame que te diga dos textos bíblicos. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto a los filipenses, no solamente está hablando de seres humanos a lo largo de la historia. Dice en los cielos y debajo de la tierra. Está hablando de toda criatura. Lo que le estoy diciendo, escúcheme bien, es que el hombre fuerte, Satanás, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Grabes estas palabras toda su vida, escúcheme bien, y que retumben en su corazón todos los días de su vida. Escúcheme bien. Ten por seguro, ten la certeza de que un día confesarás que Jesucristo es el Señor. No es una opción. No es una opción. Ahora, en esta vida, puedes confesar a Jesús como Señor y Salvador para reconciliarte con Dios y tener vida eterna. O después del juicio, para condenación, sí o sí confesarás que Jesús es el Señor. No el Salvador, pero el Señor lo confesarás igual. ¿Me estás escuchando? No habrá ser humano en la historia. No habrá demonio o ángel, ni ninguna criatura que no vaya a confesar que Jesucristo es el Señor. Esa es la verdad bíblica. Ahora, Jesús no cargó con nuestros pecados para que muriésemos en nuestros delitos y pecados, sino para darnos vida hoy y vida por la eternidad. Colosenses 2, del 13 al 15, segundo texto bíblico. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo que dice literalmente el texto bíblico, escúchenme bien, es que no solamente Cristo fue clavado en un madero, que en esa misma cruz, el acta de los decretos que nos era contraria y que nos declaraba culpables a todos fue clavada en el madero por medio de Cristo. Y que en esa obra de Cristo de redención, no solamente el acta que decía culpable, culpable y culpable fue clavada, sino que los principados, las potestades, Satanás, el infierno y la muerte fueron avergonzados públicamente por la obra de Cristo. Es decir, el siervo sufriente, el varón de dolores, experimentado en quebranto, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se despojó de sí mismo y siendo hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque así lo quiso. Se humilló él. Pero en esa misma cruz, Satanás y los demonios fueron humillados, avergonzados y derrotados, no porque quisieran, sino porque no tenían más remedio. ¡Aleluya! Los avergonzó, los exhibió, los humilló, los derrotó. A Él sea la gloria. No porque quisieran. La muerte no fue derrotada porque quisiera. La muerte fue derrotada porque el autor de la vida se presentó delante de ella y tuvo que arrodillarse. El pecado, las cadenas del pecado no se rompen porque sí. No quieren darte libertad. Las cadenas del pecado se rompen en el nombre de Cristo. Porque el poder de Cristo nos libra de todo pecado. Esa es la verdad del Evangelio. El poder de Cristo sobre los principados, potestades, muerte, Satanás, infierno y todo lo que este mundo levante. Está derrotado, está vencido en el nombre de Cristo. Ahora, ¿quieres ser libre del pecado? ¿Quieres ser libre de la atadura del pecado? ¿Quieres no estar atado, atada a eso que te oprime, que te aflige, que daña a tu familia, que daña tu propia vida, que aún por años te está atando y oprimiendo? Pon los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, y serás libre hoy. Esa es la verdad. Hace semanas te llamé tocando mi Biblia. No sé quién eres, pero sé que estás aquí. Te llamé y te digo que hoy puedes ser libre. Y te digo que hoy puedes ser libre en Cristo. Y te digo que serás una nueva criatura en Cristo. No sé quién eres, pero sé que estás aquí. Y te llamo una vez más. Créeme, es la verdad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Serás valiente en esta mañana? Romperás tu vergüenza, romperás tu timidez, romperás tu amor al pecado. Hoy puedes ser libre en Cristo. Hoy puedes ser libre en Cristo. Te voy a invitar a que te pongas de pie esta mañana en el nombre de Jesús. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo.
exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande.